Amén, gloria al Señor. Si me permiten poner una pequeña aquí adoración, rapidito. Gloria al Señor. Y cuando la Trinidad tuvo su conferencia con respecto a la salvación de la humanidad, el Cordero inmolado se ofreció a sí mismo por amor. Entonces dijo: nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Y quién irá a salvar a la humanidad perdida? Le dijo el Padre a su Hijo. ¿Y quién irá a salvar a la humanidad perdida? Le dijo el Padre a su Hijo. Yo iré y me entregaré por amor, le dijo el Hijo al Padre. Incomparable amor por el pecador. Porque de tal manera... Amén, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. ¿Me escuchan? Ok, gloria al Señor. Qué bonita esa alabanza, hermano pastor. Hermosa. Qué bonita, me gusta. Amén, sí. Gloria al Señor. Déjenme empezar con una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por darnos la oportunidad nuevamente de estar reunidos, Señor, a través de este medio para seguir glorificando tu nombre, Señor, a través de este medio. Para ti, Señor, no hay distancia y sabemos, Señor, que a través del Espíritu Santo estamos, Señor, unidos en un mismo espíritu. Por lo tanto, te damos las gracias, Señor, por tu sagrada escritura y te damos las gracias, Señor, por los hermanos presentes para escuchar la enseñanza y ayúdanos, Señor, a entender lo que tú nos quieras revelar a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Estamos nosotros, hermanos, en el capítulo 21 de Apocalipsis y nosotros vamos a terminar con esta enseñanza a partir del 9 hasta el final del capítulo. Ahora, fíjense que nosotros estamos en el clima del libro. O sea, que ya nosotros estamos aquí en la gloria del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es juicios y son revelaciones y la manifestación de gloria del Dios al cual nosotros le servimos, de nuestro Señor Jesucristo, de sus ángeles. O sea, que esto es tremendo. El libro de Apocalipsis es tremendo libro. Y le damos la gracia al Señor por estas escrituras, porque el Señor dice: bienaventurados aquellos que leen y que escuchan este libro. O sea, que hay una doble bendición para los que se interesan por las escrituras, especialmente por este libro. Eso es lo que dice el libro sagrado. Ahora fíjense, vamos a dar lectura del 21, empezando con el versículo 9. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y entre las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro.
La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ellas, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a dejarlo ahí. Tremendo. Esta descripción es inigualable. Cuando nosotros vemos esto, lo leemos, esto es algo grandioso. Esto, aunque Juan trató de describirlo, esto es indescriptible. O sea, en cuanto a la información que él recibe, esto es grandioso. Esto es sumamente grandioso. Y cuando nosotros los leemos, debe de darnos a nosotros esperanza. Esperanza en el sentido de que nosotros somos ciudadanos del reino. Y esta es nuestra ciudad. No es la ciudad de Nueva York y no es esta ciudad de Carolina del Norte, que es donde estamos nosotros en el momento, sino que nosotros vamos a ser partícipes. Bueno, ya de por sí somos partícipes del reino, pero que estaremos nosotros participando de esta grandiosa ciudad juntamente con el Señor. Ahora, lo más grandioso en todo esto, a pesar de como él la describe, de las perlas preciosas, del oro, y esta descripción que él da, lo más grandioso es que vamos a estar con el Señor ahí. Bendecimos el nombre del Señor. Y cuando uno lee esto, esto es grandioso. Ahora, hay un himno, voy a leerle un fragmento de un bello himno que dice así: la esposa no mira sus vestidos, sino el rostro de su esposo amado. Contemplaré no la gloria, sino a mi rey lleno de gracia. No la corona otorgada por él, sino sus manos traspasadas. El Cordero es toda la gloria de la tierra de Emmanuel. Tremendo. Gloria al Señor. Esto es tremendo. Yo lo leo, yo me siento gozoso con todo esto. Porque Juan recibe esta revelación. Y Juan está describiendo la nueva Jerusalén. Y es por eso que nosotros vemos como tanta lucha, tanta contienda alrededor de la Jerusalén terrenal, obviamente. Que esto es prácticamente, no es nada en comparación con la Jerusalén celestial. Pero el enemigo de por sí está confuso, porque el enemigo no sabe lo que viene. Conocerá en parte ciertas cosas, pero por eso es que él lucha su lucha es tan feroz en contra de Jerusalén. Pero nosotros sabemos que nosotros vamos a ser partícipes en la Jerusalén celestial. Y obviamente, esta ciudad, la descripción que Juan da es tremenda. Ahora fíjense, esta morada celestial, ¿cuáles van a ser sus ocupantes? Porque él habla aquí en este capítulo. Habla de sus ocupantes, habla de sus medidas, habla de sus murallas. El que no quede en muralla ni en muro, en donde todo el mundo puede traspasar ilegalmente, hacer prácticamente lo que quiera por ciertas cosas, pero hay murallas en esta ciudad. Nadie va a poder entrar ilegalmente.
Si no está sellado con la sangre de Cristo, que no se vistan, que no van a poder entrar. Hay que entrar sellado con la sangre del Cordero para nosotros poder estar dentro de esos muros. Bendecimos el nombre del Señor. Habla de sus cimientos. Habla de su trono, su árbol de vida, su fuente de luz. Que allí no va a hacer falta ni sol ni luna, porque no va a haber noche. Va a ser un día, va a ser totalmente día. Su duración, la ubicación en donde está la ciudad, habla de sus puertas, sus calles. Bendecimos el nombre del Señor y allí nosotros estaremos adorando al Señor en cántico. Estaremos sirviéndole a Él, estaremos en comunión con Él. Y el esposo, ¿quién es? De esta esposa gloriosa, que es la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Bendecimos el nombre del Señor. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la esposa del Cordero. Miren, el apóstol Pablo vio cosas inefables. El Señor no le permitió a él que él declarase tales cosas. Pero sin embargo a Juan, Dios le está mostrando unas cosas grandiosas a él. Y Dios le permite a él que él escriba esto. Y lo escribe al final del libro para que nosotros tengamos en mente el final glorioso que tenemos nosotros. No importa por lo que estemos pasando al momento. Esta leve tribulación es solamente momentánea. Lo importante es nuestro final. Que estaremos nosotros con Él por toda la eternidad. Y estaremos cubiertos bajo su gloria. Hoy en día nosotros podemos participar de su gloria a través de la oración, a través de los cánticos de adoración, cuando nos congregamos unos con el otro y vivimos en comunión con el Eterno. Nosotros estamos viviendo bajo esa gloria. Pero esta gloria aquí va a ser grandiosa. Bendecimos el nombre del Eterno. Esto va a ser tremendo. Ya para este tiempo ya las plagas, las copas han sido derramadas. Pero este ángel está mostrando a Juan esto ahora. Bendecimos el nombre del Señor. Esto nos enseña a nosotros cuán involucrados están los ángeles en toda esta situación de la salvación. Lo hemos visto a través de las Escrituras. Hay un ángel guardando el árbol de la vida en el huerto. El ángel Gabriel le informó a María sobre la situación del nacimiento del Mesías. El ángel le dio la información a Daniel en cuanto a las 70 semanas. Y vemos nosotros los ángeles envueltos en todo esto. Bendecimos el nombre del Señor. Los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que serán herederos de la salvación. Los ángeles pelean nuestra causa. Nosotros a veces no es que le demos no debemos nunca en ningún momento darle gloria a un ángel. Pero si nosotros sabemos que ellos están a favor nuestro, si nosotros podemos decir, Señor, le envío un ángel que me ayude en esta situación. Estoy pasando por esta tribulación, esta situación, ya sea con un familiar, sea cualquier problema que nosotros estemos enfrentando. Tenemos los ángeles para que peleen también y nos ayuden en todo esto. Eso es parte de los beneficios que nosotros tenemos cuando formamos parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. ¿Ok? Aquí el constructor de esta ciudad es nada más y nada menos que nuestro propio Dios. ¿Ok? Y teniendo la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. ¿Se dan cuenta? Cuando él describe, no dice una piedra preciosa, sino que está escribiendo esta ciudad como una piedra preciosísima, en un superlativo. Muchas veces nosotros hablamos de Dios y decimos, bueno, que Dios es bueno. No, Dios no es bueno. Dios es buenísimo. En otras palabras, que todos los superlativos de un adjetivo que describan las cualidades de Dios son siempre en superlativo. Porque nosotros no podemos decir que Dios es solamente bueno. Dios es buenísimo. Dios es misericordiosísimo. Siempre en superlativo. Amén. Porque Dios, miren, podremos decir que Dios se pasa de ser bueno. Porque nosotros no toleraríamos las cosas que Dios tolera de nosotros. Dios tolera demasiado. Yo diría que Dios tolera, no puede decir que Dios tolera demasiado.
Porque verdaderamente que Dios es súper bueno, súper bueno. Y Dios es tremendo. Lo que nosotros, cuando usted lee la Biblia, hermano, cuando nosotros leemos la Biblia y lo leemos como con el interés de aprender y de informarnos con respecto a las cosas de Dios, el Espíritu Santo de Dios se nos revela y nos revela lo que está escrito, las profundidades. Posiblemente no entenderemos todo, pero entenderemos lo que muchos sabios y posiblemente teólogos que conocen Biblia, pero hay ciertas cosas que solamente las vamos a conocer aquellos que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ser sinceros, porque el Espíritu Santo de Dios es quien revela los misterios de Dios. Dice, teniendo la gloria, en versículo 11, teniendo su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfano como el cristal. Tenía un muro grande, alto con 12 puertas. En las 12 puertas, 12 ángeles. Nombre inscrito que son las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Se acuerdan las tribus de Israel? Y nosotros hablamos, por ejemplo, en el tabernáculo, que estaban las 12 tribus de Israel. Y cuando ellos acampaban alrededor de este tabernáculo, cómo la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Amén. Y estaban las 12 tribus alrededor. Estaba al norte la tribu de Dan, Neftalí y Aser. En el sur se encontraba Gad, Rubén, Simeón. En el este se encontraba la tribu de Judá, Zabulón y Sacar. Y en el oeste se encontraba Benjamín, Efraín y Manasés. Cada una de estas tribus tenía una insignia. Por ejemplo, la tribu de Dan al norte era representada por el águila. La tribu de Judá por el león. La tribu de Rubén, la cabeza humana. Y Efraín por el buey. Que son las mismas caras que tienen los seres vivientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios no hace la cosa solamente por hacerla. En ese tabernáculo, cuando Dios puso el tabernáculo, inclusive que en el mismo lugar santísimo habían ángeles y habían cosas que Dios puso, que Él específicamente, Dios puso estas cosas, porque eso era lo que Él quería para Él glorificarse en medio del pueblo de Israel y que todos acamparan alrededor del tabernáculo donde su gloria iba a ser manifestada. Ahora miren esto, que el pueblo de Israel estaba recibiendo la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Pero Dios le hablaba solamente a Moisés, a Aarón, al sumo sacerdote. Ahora fíjense en esto, toda esa gloria y toda esa preparación que le tomó a Dios años y años, no porque Dios necesitase el tiempo para revelarlo, sino porque nosotros con nuestra mente finita nunca íbamos a entender la profundidad de Dios. Y nunca la vamos a entender. Porque somos seres finitos y Él es infinito. Pero en el tabernáculo se estaba uniendo lo infinito con lo finito. En el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, Juan está revelando esto. Y el Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, es el Dios que va a estar con nosotros. ¿Se dan cuenta? Nuevamente uniendo el infinito con lo finito. Pero ahí estaremos nosotros disfrutando de la misma gloria de Dios. Una ciudad santa. Una ciudad de oro puro. Diáfana como el cristal. Eso es glorioso. Esto es indescriptible. Él dio una descripción aquí, pero nosotros sabemos que esto es grandioso y glorioso para que nosotros pudiésemos por lo menos palpar algo de la gloria que va a haber en esta nueva Jerusalén. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Cuando usted va a la Jerusalén de ahora, la Jerusalén actual, esa puerta del oriente fue sellada, está bloqueada totalmente. Ahí ellos la sellaron. Pues no sé si fue que leyeron los inscritos y sabían que el Señor le iba a poner sus pies en el monte de los olivos y eso se va a derribar ahí. Pero esa puerta está sellada. Uno puede entrar a la ciudad de Jerusalén por otras puertas, pero la puerta que da al oriente, que era en el lado donde el Señor oraba, por el monte de los olivos, esa puerta está sellada. La sellaron ellos totalmente. Pero ¿quién va a parar a Dios cuando el Señor venga a descender y a poner sus pies sobre ese monte de los olivos? No va a haber nadie quien pueda detener esto.
El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres, los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, su puerta, su muro. La ciudad era establecida en cuadro, su longitud. Ahora, esto es interesante, porque dice que la longitud, la anchura y la altura son todos del mismo tamaño. O sea, se tienen la misma medida, pero esto es algo grandioso y habla de una medida bastante gigantesca. 12.000 estadios. ¿Cuántos kilómetros sería esto? Lo cierto es que esto es eso es tremendísimo en cuanto a medida, pero que la medida de longitud y la medida de anchura, la medida de altura son todas iguales. O sea, es como un cubo como perfecto, un cuadrado perfecto de parte de Dios, porque para Dios tiene que ser perfecto. Dios es perfecto. El único ser perfecto es Dios. Ahora nosotros vamos a participar de esa perfección en el sentido de que la sangre de Cristo es quien nos da a nosotros este privilegio de nosotros poder entrar dentro de estos muros de esta ciudad. Ahí nosotros tenemos la legalidad, por así decirlo, de estar presente porque tenemos nosotros la sangre de Cristo a nuestro favor. Aquellos que han creído en el sacrificio de la cruz y le han entregado su vida al Señor Jesucristo para que Él sea su amo y su rey. ¿La ciudad de quién es? Es del rey. ¿Los habitantes de quién son? Le pertenecen al rey también, vienen a adorar al rey. Las naciones que van a venir a rendirle, por así decirlo, tributo a esta gran ciudad, vendrán también a rendirle tributo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros estaremos participando de esta gloria. Bendecimos el nombre del Eterno. Nosotros leemos en el libro de Hebreos, capítulo 12, del 22 al 23, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Se dan cuenta? Esa perfección solamente la logró el Señor para nosotros, y nosotros que hemos creído en Él y le esperamos ansiosamente que todo esto se manifieste, nosotros vamos a ser partícipes de esta gloria de parte de Dios. Ahora dice la congregación de los primogénitos. Los primogénitos prácticamente eran los que tenían el mayor beneficio dentro de los hijos en cuanto a herencia. En cuanto a herencia, nosotros estamos siendo partícipes de la mejor herencia, que es la presencia de Dios. La tribu de Leví no tenía ninguna heredad de tierra, porque Dios mismo era su herencia. Entonces, nuestra herencia es la presencia de Dios. Que familiares no quieran robar, no quieran quitar tierra, que personas no quieran robar nuestra herencia, pero que no nos roben nunca a nosotros la presencia de Dios y mucho menos la fe. Porque esa es verdaderamente nuestra herencia. Nuestra fe y de creer de nosotros creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro amo, Salvador y nuestro Rey. Cuán grandioso es esto. Esto es tremendo. Y le damos la gracia al Señor por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el mismo Dios. No podemos pensar del Espíritu Santo como si Él fuese menor al Padre Celestial y que fuese menor al Hijo. No, pues es un Dios, es un solo Dios. Ahora, ¿cómo Él decide manifestarse? ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Son un trino Dios. Los tres son Dios. No tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios. Pero este es el gran misterio de este Dios al cual nosotros le servimos. No podemos pensar solamente del Espíritu Santo. No podemos pensar del Espíritu Santo de Dios solamente como que es el movimiento de Dios. No, es parte en el sentido de que el Espíritu Santo de Dios es el poder, es el poder de Dios, es la manifestación de gloria de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios dice, los discípulos hablaban del Espíritu Santo de Dios como una persona, no una persona como nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios tampoco es una paloma. Son solamente símbolos que Él mismo ha seleccionado para Él poder manifestar ciertas cosas. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios reposa sobre nuestro Señor Jesucristo
Y se escucha la voz del cielo que dice: he aquí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Desciende el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma, porque los pobres, cuando iban a ofrendar al templo, lo que tenían para ofrendar era posiblemente 2 tórtolos o una paloma. Entonces Jesucristo es la ofrenda de los pobres. Entonces el que no tiene como parte ni suerte es el que es al cual ahora Dios nos ha hecho partícipe de esta gloria, porque hemos creído en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Esto es grandioso y glorioso. Amén. Miren, cuando habla aquí de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, él la compara como a una esposa ataviada. O sea, que es una figura retórica, que es un recurso. Igual esta descripción un poquitico media compleja, pero dice, es retórica, recurso del lenguaje que usan de forma original o de poco frecuente las palabras para potenciar su significado o realzar su belleza interior. Podríamos decir que es una figura retórica en el sentido de personificación, como que se le da a esta ciudad una personificación y la compara como una esposa ataviada. Ahora, todos los que van a estar ahí tendrán la misma vestidura, estarán vestidos de blanco, estarán sellados con la sangre del Cordero. Ese es el sello de garantía de que nosotros hemos recibido las arras del Espíritu. Cuando el Señor compara y habla del reino de Dios y lo compara como a una boda, que el Señor invitó a muchas personas que fueron a la boda, muchos estaban muy ocupados y el Señor empezó a invitar a los que no tenían pues, ninguna clase de invitación, pero Él invitó y ellos fueron. Pero también habla de una persona que no estaba vestido para estar en esas bodas. O sea, que para nosotros participar de las bodas del Cordero, tenemos que tener la sangre de Cristo. Y tenemos que estar nosotros en perseverancia. Esta es la parte que muchas personas a veces, salvo, siempre salvo. Yo creo en la salvación, la garantía que tenemos de una salvación. Pero nosotros tenemos que tener una perseverancia, porque si nosotros hemos recibido al Espíritu Santo de Dios, ¿cómo yo voy a recibir al Espíritu Santo de Dios y luego yo abandonar la fe? Entonces, ¿qué clase de espíritu recibí yo? Porque el Espíritu Santo de Dios, cuando te sella, Él te sella y tú no eres propiedad de ti mismo. Y ya tú no eres propiedad del diablo tampoco. De que nosotros podamos ser rebeldes en ciertas cosas, bueno, como humanos que somos. Pero nosotros le pertenecemos ahora a Cristo. Y hemos estado sellados y somos sellados con la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Ahora, si uno quiere tener paz y comunión con Dios, que sea la obediencia. Eso es lo único que yo puedo decir. Ser obediente a Dios. Porque en la obediencia nosotros ya no vamos a tener esta lucha, sino que vamos a estar en comunión con el Señor, porque sabemos que cuando uno peca, el pecado tiende a romper en cierta forma esta relación. Pero si nosotros nos guardamos con el Señor y estamos en constante vigilancia y buscando al Señor, dice la Biblia que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Su sangre nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad. Pero no queremos nosotros perseverar en el pecado y mucho menos seguir transgrediendo a los principios de Dios que Dios ha establecido. Queremos ser partícipes de esto, porque después de tanta lucha que nosotros hemos tomado o hemos cogido, que no es nada en comparación con lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, ¿vamos a perdernos nosotros de esta gloria? Porque lo bueno sería terminar nuestra carrera en gloria, en el servicio con el Señor, estando ahí con nuestra comunión intacta con el Señor y perseverando en la fe. Esta es la gran importancia de hacer siempre hincapié a que nosotros debemos de perseverar en la fe. Perseverar en nuestra fe. Isaías 60, del 1 al 2 dice, levántate. Hermano pastor, Dígame. pastor, en la fe, y hay que mencionar, importante, porque mucha gente tiene fe en otras cosas. Fe en Dios y su palabra, en Jesucristo y su palabra. Amén, amén. Fe No, en Dios, el Espíritu Santo y su palabra. gloria al Señor. Tiene fe en otras cosas. Amén. Amén, gracias por la corrección, pero a eso me refiero. A la fe en nuestro Señor Jesucristo y su palabra. No tener fe en los ídolos. No tener fe en otras cosas que nosotros sabemos que no nos van a conducir a nosotros a nada bueno. Pero en Isaías 60, del 1 al 2, dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Se dan cuenta? Que nuestros ojos deben de estar puestos en Dios. Nuestras miradas deben de estar puestas ¿en quién? En las Sagradas Escrituras. Y no digo por esto que nosotros no debemos de informarnos, ni mucho menos dejar de ver la noticia. Yo veo noticias, pero las noticias a veces te traen a ti una clase de incertidumbre, que digo, ya que hay que leer Biblia mejor y escuchar otra clase de noticias. Porque verdaderamente todo lo que nosotros vemos alrededor nuestro hoy en día tiende a traernos a nosotros cierta clase como de temor y de incertidumbre. Pero nosotros debemos de estar concentrados y pensando en Dios. No siendo negligente a nuestras responsabilidades terrenales, pero sí reconociendo que nosotros somos ahora participantes de un reino. Y nuestro reino no está en este mundo. El Señor dijo, mi reino no es este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis seguidores estuvieran peleando para que yo no fuese entregado. Eso lo dijo él. Y no que él estableció un reino a través de la iglesia, pero nosotros leemos el libro de Apocalipsis en la forma que él va a reinar. ¿Se dan cuenta? Porque el pueblo de Israel siempre quería un rey al nivel como de David o de Josafat en el Antiguo Testamento. Querían un rey de esa índole, que lo liberara a ellos del yugo romano. Bendecimos el nombre del Señor. Y déjenme decirle que el Señor sí los liberó a ellos del yugo romano. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano, cuando se levantó en contra del cristianismo, ese fue el fin de la historia del Imperio Romano. Aunque nosotros vemos que en los tiempos futurísticos se va a levantar esta mentalidad todavía de este Imperio Romano, y ya nosotros hemos estudiado esto en el libro de Daniel, que todavía se va a levantar esto, todavía queda parte de este gobierno en cuanto a sus raíces. Pero lo cierto es que el Señor sí lo liberó a ellos del yugo romano. Pero el Señor quiere reinar en medio de ellos como su Mesías, como el pueblo de Israel, como su Mesías, como su Redentor y como su Salvador. Y ellos tendrán que reconocerlo. Dice la Biblia que van a ver al que traspasaron y van a reconocerlo que Él es el Hijo de Dios. Nosotros, por la gracia del Eterno, le hemos reconocido a Él como nuestro único Salvador. Ahora miren, el muro es fuerte y alto, es símbolo de la exclusión de todo cuanto no son dignos de entrar allí. Aquellos moradores allí serán innumerables. La ciudad tiene forma de un cuadrado, ¿ok? Y ya yo hablé un poco sobre esto, porque en la frontera abierta que tienen los Estados Unidos, por hacer cierta clase de comparación, frontera abierta, problema en el muro donde miles y millones de inmigrantes han entrado buscando asilo de cierta forma, pero en su gran mayoría han entrado ilegalmente. Pero en esta ciudad Jerusalén celestial nadie va a poder entrar ilegalmente, porque ese muro hay que estar uno sellado con la sangre de Cristo para estar en esta ciudad. Esa es nuestra legalidad. Amén. Miren esto, cuando yo leí este texto, Padre, en el nombre de Jesús, nuestras familias, Padre, no nos dejes fuera. Traigo a Jesús, Padre, por favor, a nuestra familia, a todos los conocidos, a toda la gente que tenemos el corazón, en nombre de Jesús, Padre, tráigalo a tus pies, en nombre de Jesús, a tu palabra, Padre. Amén, amén. Dice la Biblia, crees tú y serás salvo tú y tu casa. Nosotros tenemos esta confianza también, amén. Nosotros siempre oramos por nuestra familia y sí, seguir clamando por ellos para que ellos vengan a los pies del Señor. Pero acuérdate una cosa, que el Señor es fiel a su palabra y fiel a su promesa. El Señor tiene en mente a nuestros familiares, y ellos tienen como testimonio nuestra forma de vivir. Ellos ven el testimonio nuestro, y muchos de ellos van a venir a los pies del Señor por el testimonio que nosotros estamos dando. Amén. Cuando yo leí este texto y yo vi sobre todo estas piedras preciosísimas que tiene esta ciudad, no sé por qué, pero yo pensé en el tabernáculo, y pensé también en los colores, en las 12 piedras que
en los 12 nombres que llevaba inscrito el sumo sacerdote en los hombros, con 6 nombres de tribus en el lado derecho y 6 nombres de las otras tribus en el lado izquierdo, en una piedra de ónice. Él llevaba estas tribus sobre sus hombros. Y en el pecho llevaba las 12 tribus de Israel, representadas por un diferente piedra. Una piedra preciosa. Y el mismo tabernáculo era de oro puro. ¿Se dan cuenta? Entonces que Dios es único en su forma de pensar. Y la gente piensa, bueno, que Dios es bien. La gente no quiere pensar en esto, pero cuando usted lee la Biblia y ve ciertas cosas, ve en cierta forma un Dios detallista. Que Dios se interesa mucho por ciertos detalles, que nosotros a veces no le damos a ello importancia. Pero a Dios le gustan, Dios en cierta forma, nosotros vemos los detalles. No podemos decir que no. Dice la Biblia que Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle a Él en espíritu y en verdad. Pero miren cómo Dios hace esta descripción de esta ciudad celestial. Y cómo los cimientos, los nombres de las 12 tribus, los colores y las piedras que representan a esta ciudad. Entonces Dios hace una declaración, bueno, ya ellos no van a tener necesidad de un templo. Hoy en día nosotros tenemos necesidad de los templos porque es donde nos congregamos nosotros para adorar a Dios. Pero usted no puede esperar llegar a la iglesia para adorar a Dios. Si usted espera llegar a la iglesia para adorar a Dios, bueno, es mejor que llegue a que no llegue. Pero lo cierto es que nosotros debemos de adorarle a Él siempre. Debe de haber una comunión. El templo de Dios, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. A eso me doy a entender. Por eso que Él dice que aquí no va a haber falta de templo. Porque ya Él está dentro de nosotros. Pero obviamente nosotros estaremos disfrutando esta gran gloria, estando nosotros con Él. Bendecimos el nombre del Señor. Efesios 2, del 19 al 20, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, en esta ciudad, los cimientos están, ¿quiénes? Los 12 nombres de los 12 apóstoles. Y están escritos también los nombres de los 12, en las puertas, las 12 tribus de Israel. Entonces, nosotros sabemos que nosotros predicamos un evangelio completo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nosotros no podemos decir, bueno, ya nosotros estamos en el Nuevo Testamento, ¿y qué pasa? ¿Qué vamos a hacer con él? Ya estamos en el Nuevo Testamento, olvidemos del Antiguo. No, es palabra de Dios. Y fueron los principios que Dios dejó aquí para enseñarnos a nosotros cómo es la naturaleza del Dios Santo al cual nosotros le servimos. Bendecimos el nombre del Señor. O sea, que nosotros creemos en la Biblia completa. Gloria al Señor, creemos en la Biblia completa. Ahora nosotros sí somos partícipes de un mejor pacto. Un mejor pacto en el sentido de que Dios hizo el pacto de salvación, lo hizo con la sangre misma del Cordero. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. No con machos ni cabríos. No con machos ni cabríos. Por eso es que nosotros podemos tener comunión con Él. Y no me digan a mí, bueno, yo estoy orando, pero yo no siento la presencia de Dios. Bueno, hay momentos que podemos sentirla. Hay momentos que sabemos que estamos ahí, Él está con nosotros, pero nosotros no podemos rendirnos en oración porque, ¿para qué yo voy a orar si Dios no me escucha? No, Dios te escucha. El problema radica que nosotros tenemos que permanecer tiempo con Él, darle a Él quality time. ¿Saben lo que es quality time? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo sencillo. Un hijo que usted tenga, que solamente te llama para pedirte algo, que le detuve el número, dice, llaman a pedirme dinero. O un familiar que cuando tú lo ves ya tú sabes qué problema que trae. ¿Quién quiere hablar con esa persona? Y eso que somos nosotros como padres terrenales que somos, pero eso es lo que nosotros vemos. No voy a decir que ese es el caso con Dios, pero nosotros debemos de darle a Dios quality time. Ya sea en el ayuno, ya sea en la oración, en la intercesión, cualquiera sea el medio en el cual Dios te inquieta para hacer las cosas. Pero darle a Él un tiempo, no un tiempo como apresurado. Porque cuando uno está orando,
y uno está intercediendo, a veces uno ora, puede sentir la presencia de Dios rápidamente y uno dice, oye, estoy en la presencia misma de Dios. Hay otras veces que no. Otras veces Dios va a probarnos a ver si verdaderamente nosotros queremos estar en su presencia. Debe de haber una perseverancia, una insistencia en esto. Y Dios cuando ves eso, dice, porque ¿qué juez? Porque ¿qué padre? Si su hijo le pide un pedazo de pan, le va a dar una piedra. O si le pide pescado, le va a dar un escorpión. O si le pide un huevo, algo así dice el Señor. Y si nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nos dará nuestro Padre Celestial el Espíritu Santo de Dios? Tenemos que invocar, Señor, lléname de tu presencia. A quien se lo pide. Amén, a quien se lo pide. Debemos pedirlo, que Él nos llene. Hay que pedirlo para nuestros hijos, hermanitos. También. Para nuestros hijos, Claro. Esa es la meta. Esa es la meta. Gloria al Señor. Si nosotros leemos en 1 de Pedro 2:4, dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Te das cuenta? A Él muchos lo menospreciaron y muchos todavía, aún hoy en día, ven a la cruz del Calvario como que fue una pérdida de tiempo, que eso no hizo nada. Eso es totalmente erróneo. Ese fue el principio, eso es lo que Dios quiso hacer, para asegurarse que nosotros pudiésemos tener comunión con Él por la eternidad y recibir nosotros la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque Jesucristo dijo, bueno, que Él iba a enviar el Espíritu Santo de Dios, que no nos iba a dejar huérfano. No lo voy a dejar huérfano, le voy a enviar el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque estará sobre y estará dentro de vosotros. Nosotros leemos en Efesios 5:27. Ay, vamos a darle un aplauso a Dios por el Espíritu Santo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos ayuda, nos ilumina, nos alumbra, nos da todos los dones, los talentos, los frutos. Amén, nos cambia nuestra manera de ser del viejo hombre al nuevo hombre. Gloria a Dios, aleluya, por el Espíritu Santo. Glorifiquen a Dios en sus corazones, griten aleluya. Con júbilo, alabanza a su nombre. Con fuego del Espíritu Santo, hermanita, gócese con lo que... Amén, gloria al Señor. El apóstol Pablo, cuando habla y hace una comparación de la iglesia con la esposa, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y leemos en Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la de porvenir. ¿Ok? Voy a leerle otro texto más. A Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Cuán importante? Se dan cuenta que la Biblia está llena de promesas y de la gloria misma del Eterno. Siempre y cuando nosotros pongamos interés en todo esto y en querer servirle al Señor. Miren esto. Esta ciudad de la Nueva Jerusalén, leemos nosotros en el versículo, versículo 20. El quinto, ónice, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisopraso, el undécimo, jacinto, el duodécimo, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era oro puro, transparente como vidrio. ¿Qué descripción más gloriosa de esta ciudad? Y es que su origen su origen es de Dios. Dios fue quien la preparó para nosotros. Su localización, dice, pendería sobre la tierra, muy cerca de ellas durante el milenio, como una nube gloriosa y columna de fuego, desciende sobre la tierra en su estado final, renovado y ampliado. Desciende esta gloria de esta ciudad sobre un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice, sus maravillosos esplendores radiará la gloria de Dios. Gloria, ¿ok? Cuando hablamos de gloria, estamos hablando de la majestad del poder, presencia divina, la manifestación de sus atributos divinos en varias formas y bellezas maravillosas. O sea, que nosotros estamos viendo algo glorioso aquí. ¿Ok? Y el trono de Dios estará en ella.
sea como fuere, la nueva Jerusalén superará en esplendor a cualquier cosa que nosotros podamos imaginarnos. En otras palabras, que esta ciudad va a superar cualquier cosa que nosotros consideramos como que es algo tremendísimo o algo glorioso. Esto va a superar totalmente a todas esas cosas que nosotros podemos decir, wow, qué glorioso, cuán gloria es esto. Esta ciudad va a superar todo eso. ¿Y de quién va a ser? ¿Dónde vamos a estar nosotros? En esa ciudad. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros debemos de pensar que vamos a estar ahí. Por lo menos esto te trae paz. Debe de traerte paz. Debe de traerte por lo menos cierta clase de tranquilidad y esperanza. Que sabe una cosa, estoy pasando por esta lucha. Estoy pasando por esta tribulación. Estoy pasando por estos problemas familiares. Estoy pasando por estos problemas económicos. Estoy pasando por estos problemas de enfermedad, de cualquier sea el índole. Pero sabe una cosa, tu final es un final glorioso. Esa es la meta. Miren esto, no se necesitará en ella un sistema secundario de iluminación. La luz y gloria trascendente del Cordero es suficiente. Allí no va a haber noche y allí no va a haber días. Va a ser solamente un día. Porque vamos a estar con la gloria misma del Eterno. Eso es poderoso. Si eso no te da una sonrisa a tu rostro, ¿qué te la va a traer? Cuando usted comparte esto y usted lo lee, parece como, eso parece como un cuento de hadas. Bueno, es que esto hasta cuando usted lo mira a través de la fe, a través de sus ojos espirituales, todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Nosotros creemos en este libro y creemos que Dios lo escribió para que nosotros tengamos esperanza. Nunca lo vemos nosotros en las escrituras donde el Señor dice, bueno, acépteme en su corazón, yo voy a ser tu Dios y voy a ser tu rey y todas las cosas te van a salir bien. Él nunca dijo eso. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. O sea, que ahí es donde uno se agarrarse de esto. Este es un evangelio de buenas noticias. Amén. Ya nosotros sabemos que va a haber un juicio para todos aquellos que no creen y va a haber un infierno y todas estas cosas. Pero nosotros le servimos a Dios. Yo vine a los pies de Cristo. No fue por temor al infierno. Fue por el amor que yo vi que Él tenía para conmigo. Cuando nadie te ama a ti, Dios te ama. Y tú lo ves en la cruz del Calvario, el perfecto amor. El amor que sobrepasa todo entendimiento. Gloria al Señor. Miren, la santidad de la ciudad se afirma bastante, y lo dice dos veces, en el 21:8, 21:27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida. Y en el 21:8, ¿qué dice? Dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y mira, y vuelve y habla sobre los mentirosos. Entonces que nosotros podemos señalar a las personas, pero el que hace mucha mentira está también, ahí está incluido también. Entonces, que debemos nosotros asegurarnos que nosotros estamos andando en obediencia a Dios, en lo que los mandamientos que Él ha puesto en su palabra. Gloria al Señor. Y en esta descripción de esta santa ciudad, de la Nueva Jerusalén, todavía en el capítulo 22, que ya el final del libro de Apocalipsis, ahí nosotros entraremos para seguir con esta descripción. Porque si nosotros leemos en el 21, en el 22, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la ciudad y a un lado y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya es otra enseñanza. Pero esto es glorioso. Amén. Yo me emociono bastante con esto porque este es el clímax del libro. Cuando nosotros leemos toda la tribulación que enfrentará la iglesia o aquellos que se queden, porque la iglesia dice la Biblia que va a ser raptada, pero van a haber personas que van a pasar por la gran tribulación y se va a levantar el anticristo. Ya nosotros leímos todo esto. Pero el final para la iglesia de Cristo es un final glorioso,
todos estos mártires, todos estos pastores, ministros, profetas, genuinos de Dios, que hayan sido muertos por causa del Evangelio, los mártires del Antiguo Testamento, los mártires del Nuevo Testamento y todos los que serán muertos posiblemente en el futuro debido al Evangelio. La iglesia que está siendo perseguida en muchos países, en donde el Evangelio está siendo perseguido, ministros han perdido su familia completa, la clase de tribulación que están aconteciendo globalmente, el hambre, los niños que mueren del hambre, las enfermedades, la pandemia, todas estas cosas son tribulaciones que producen angustia, pero hay un final dichoso para la iglesia y para aquellos que creen en Cristo Jesús. Esto es que nosotros tenemos que hacer siempre hincapié. ¿Sabe una cosa? No veo como el fruto en todo esto que yo estoy haciendo para Dios. Señor, ¿pero hasta cuándo? Bueno, sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer que haga. Sigue alabando a Dios, sigue glorificando a Dios. Porque todo esto, aunque nosotros queríamos ver multitudes, pero voy a ser sincero y lo voy a decir nuevamente, porque hay muchas iglesias que no por el hecho de que tengan multitud, podemos decir que están salvos. Especialmente si están predicando un evangelio totalmente tergiversado y torcido. El apóstol Pablo habló sobre esto y dijo, mira, si yo o un ángel o unos de nosotros predicase otro evangelio, sea anatema. O sea, es que había un énfasis que él ponía en cuanto a las escrituras y en cuanto al estar fundamentado en la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. ¿Se dan cuenta? Porque ¿por qué Dios puso los 12 apóstoles en esta ciudad? ¿Por qué Él puso las 12 tribus en el Antiguo Testamento? Entonces que Dios está como minimizando, o sea, poniendo como la puerta estrecha. Sabemos que van a haber multitudes que van a ser salvas. Y aún hoy en día hay muchas multitudes. Y vemos, hermano pastor, Diga. las religiones pasan por el Islam, los chinos allá con el dragón, con esto de los budas, con estas cuestiones de que adoran y estas imágenes de Guadalupe, todas esas cosas, son evangelios torcidos. Amén. Amén. Y correcto, y tiene multitudes. O sea, es que nosotros no pensamos que porque no tengamos una multitud, Dios no nos ha llamado. No, eso no. Es que no lo vemos en la Biblia. El Señor dijo, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está presente. Eso fue lo que Él dijo. Y que creemos, yo creo en la multitud que salva en Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesús, hermano pastor. Sí, amén. En el nombre de Jesús, Amén. a Dios. Amén. Ok, me agrada saber esto porque esa es la gran realidad. Pero se dan cuenta en la descripción que nosotros, cuando usted llega a su casa, lea este capítulo, léalo y lea hasta el final del libro de Apocalipsis y se va a dar cuenta que el final nuestro es un final dichoso. Y nosotros desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón ya entramos en esta participación de la eternidad. Amén. Solamente que entramos como... eternidad 101, como que es un principio. Pero cuando nosotros, mira, esto es glorioso. Nosotros vemos que Dios les revela esto, se lo revela a Juan, pero esta revelación también es para nosotros. Señor, esto es glorioso. Y usted lee las escrituras y cuando usted la lee, usted ora para que Dios les revele las escrituras y su espíritu se pueda alimentar. Porque mira, si yo alimento mi espíritu se alimenta. Si yo alimento mi carne, la carne mía se va a alimentar. Vamos a ser sinceros, es ahí el gran detalle. Pero nosotros tenemos que vivir en el espíritu, tratar por todos los medios de mantenernos en comunión con Dios y de no ofender al espíritu de gracia y mantenernos en esto. Porque nuestro final es glorioso y es dichoso en el sentido de que ya Dios lo hizo por nosotros, pero nosotros tenemos que tener una perseverancia. Porque los apóstoles perseveraron hasta el fin. Amén. Vemos nosotros que muchos han empezado bien, pero han terminado mal. Porque han torcido el evangelio, porque quieren tener ganancias deshonestas. Bendecimos el nombre del Señor. Así que con la ayuda del Señor, si el Señor nos permite, estaremos nosotros compartiendo las escrituras la semana entrante en el capítulo 22 de Apocalipsis, ya cerrando el capítulo. Amén.
pero todavía estaremos un par de semanas más posiblemente hablando sobre la Nueva Jerusalén y hablando sobre la venida del Señor. Amén. Dios me le bendiga y yo voy a hacer una oración para cerrar. Hermano pastor, un momentito, por favor. Dígame, sierva. Mire, algo que yo quería mencionar acerca de lo que usted mencionó de el nuevo cielo, la nueva tierra que Dios va a crear en estos tiempos que vienen venidero, donde Jesucristo va a reinar como Rey de Reyes, aunque está reinando en medio de nosotros. Estamos viendo no solamente las cosas bellas y promesas que Dios nos ha dado, de tener esa paz, no haber más llanto, dolor, más enfermedades, más sufrimiento, gracias al Cordero, ¿verdad? Gracias a Dios por el Cordero. Y al mismo tiempo, los alimentos, hermano pastor, son deliciosos los alimentos, el paraíso que Dios intentó crear antes con Adán y Eva, que no se dio, Él lo va a volver a crear ya un paraíso precioso donde hasta los alimentos no van a estar contaminados, ni van a estar adulterados, ni todo va a ser delicioso, más delicioso que en estos tiempos. Amén. Así que hay que tener esa esperanza. Amén, amén. Especialmente al que le gusta comer. ¿Tú me comprendes? Y dice que los árboles y las hojas serán la sanación de las naciones. Sí, y ahí nosotros ya en la semana entrante vamos a hablar un poco más detalladamente sobre esa parte. Yo solamente hice un poco de mención, pero esto es glorioso. Esto trae esperanza, ¿no? Trae esperanza. Así que le damos la gracia al Señor, hermano. Cuando yo me estoy comiendo una fruta aquí, una guaramelo, una cosa que está rica, yo digo, wow, qué rico, qué delicioso. Y entonces de repente viene a mi espíritu, a mi mente, ¿cómo va a venir más delicioso en ese tiempo donde ya no va a haber más contaminación, donde no va a estar de toda esta maldad que está asistiendo y que Dios va a crear todo delicioso para nosotros, para que lo disfrutemos? Eso va a ser exquisito y delicioso. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Una promesa grandiosa. Dios me le bendiga, hermano Esther, por el comentario y vamos a cerrar. Amén. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por habernos permitido compartir, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Dios me le bendiga, hermanos, amén. Orando los unos por los otros. God bless. Amén. Dios me le bendiga a todos, ¿ok? Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Que quita toda mancha de todos los pecados. Perdona los pecados del hombre condenado.